Bueno, entonces ahora vamos a seguir en cinemática, vamos a seguir haciendo el análisis que estábamos haciendo, pero ahora vamos a mirar cómo caen los cuerpos. Y es que los cuerpos pues caen porque son atraídos por la fuerza gravitacional de la Tierra. Pero entonces el problema es, digamos, que por qué caen y cómo caen. Eh, en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles hablaba de que los cuerpos caen según el peso del cuerpo, según la masa. ¿Eso qué quiere decir? Que entre mayor sea la masa, mayor es la velocidad que los cuerpos adquieren. Mientras que si la masa es más pequeña, la velocidad con que caen a la Tierra es más pequeña. Eso es un pensamiento aristotélico. Galileo no lo pensó de esa manera, y es que Galileo hizo el experimento. Se dice que Galileo se subió a la torre inclinada de Pisa, una torre que tiene una inclinación y que le permite a uno hacer, digamos, experimentos más simples, ¿cierto? Porque el objeto no se va a ir contra la pared, para tratar de mirar si era real que un objeto más liviano caía después que un objeto más pesado. Entonces hizo el experimento con objetos similares y se dio cuenta que los objetos caían al mismo tiempo. Aquí sí hay que tener en cuenta una cosa, y es que uno piensa como Aristóteles, no como Galileo, y es el problema, está en el problema de que uno no piensa en la fricción, ¿cierto? Cuando a uno le dicen eso, que entonces uno piensa, pero es que si uno llegara y dejara caer una hoja y dejara caer una piedra, la hoja se demora más en caer que la piedra, porque la hoja experimenta una fuerza de fricción por el aire. Entonces la hoja empieza a caer lentamente al piso, mientras que la piedra cae mucho más rápido. Entonces, no, entonces empieza uno a pensar, bueno, ¿será que Aristóteles tenía razón y no Galileo? Entonces, ¿pero qué pasaría si yo quitara el aire? ¿Sería importante la masa de lo que está cayendo? O definitivamente es lo mismo cualquier cosa que esté cayendo. Hay un experimento bien chévere, bien interesante, de cómo se deja caer una pluma y una esfera en un lugar donde no tenga aire, o sea, donde no haya resistencia del aire. Entonces, vamos a ver, vamos a buscar el experimento y vamos a mirarlo. Bueno, entonces lo que vamos a ver es un experimento donde se tiene una cabina muy grande donde se puede sacar el aire que hay adentro de toda esta cabina. Entonces, bueno, lo que está diciendo el señor antes de empezar es que, digamos, se puede sacar todo el aire, queda muy poco y bueno, la presión que queda adentro pues va a ser muy muy pequeña, tendría que soportar la presión. Entonces vamos a mirar el experimento de dejar caer un balón, una bola de bolos, realmente no es un balón, y dejar caer una pluma. Entonces cuando hay aire, pues ya sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Miren las plumas y miren la bola de bolos. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa si realmente yo quito el aire para que no haya el problema de la resistencia del aire? Bueno, entonces ahora sí van a cerrar la cabina.
Bueno, entonces aquí todavía seguimos viendo, pues, digamos, los preparativos para el experimento. Ahora sí vamos a mirar qué es lo que pasa cuando se dejan caer una bola de bolos y una pluma sin aire. Y entonces miren los dos. Primero la pluma no se mueve porque no hay aire. Y miren la separación de la pluma y la bola de bolos. Sigue siendo exactamente la misma. Y llegan al piso exactamente iguales. Obviamente la una genera más inercia que la otra, por eso hace el hueco la bola de bolos y no la pluma. Eso es un experimento que uno dice, wow, o sea, uno no piensa que realmente una pluma cae exactamente igual que una bola de bolos, o sea, el fenómeno es exactamente el mismo. Entonces, en todo lo que vamos a ver, vamos a quitar la resistencia del aire. Y lo otro es que cualquier objeto va a caer de la misma manera. Porque para mí lo que está diciendo el señor acerca de mantener su posición la una con la otra. O sea, están cayendo exactamente igual. Pero entonces, bueno, ahora sí ya vamos a nuestra caída libre. Vamos a empezar por caída libre. ¿Qué es empezar? ¿Qué es estudiar la caída libre? Pues estudiar cómo suben o cómo caen los cuerpos. Recuerden que en la Tierra hay una fuerza que nosotros llamamos fuerza gravitacional que apunta hacia el centro de la Tierra. Una fuerza lo que hace es cambiar la velocidad. O sea que si aparece una fuerza, aparece una aceleración. Ya todos sabemos que una aceleración es un cambio en la velocidad. Entonces, si aparece una fuerza, es porque definitivamente tendrá que aparecer un cambio en la velocidad del sistema. Entonces, vamos a pensar, aquí vamos a mirar las ecuaciones que veníamos manejando. Entonces, x es igual a x sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo y dos veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final, dos veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. En un movimiento de caída libre, el movimiento es uniformemente acelerado o el movimiento es uniformemente variado. O sea que las ecuaciones que voy a usar son estas. Pero aquí aparece otro fenómeno bien interesante y es que en la Tierra todos los objetos caen con la misma aceleración. ¿Cuál aceleración? Una que vamos a llamar aceleración de la gravedad. O sea, la fuerza gravitacional genera una aceleración más o menos igual en todas partes. Y esa aceleración es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. O sea que, y la vamos a llamar G. Entonces ya tenemos otra ventaja. Y es que esto se nos va pues se nos va a facilitar un poquito más porque ya conocemos el valor de la aceleración. En caída libre, la aceleración es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en la Tierra. En la Luna será otra aceleración.
En el Sol, en Júpiter, en Saturno serán otras, pero en la Tierra es alrededor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Algunos libros, por facilidad, la colocan en 10 metros sobre segundos al cuadrado. Nosotros no. Nosotros vamos a trabajar con 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, a no ser que el libro nos diga que trabajemos con 10 metros sobre segundo al cuadrado o que el ejercicio nos indique que tengamos que trabajar con 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora miremos una cosa. Cuando un objeto está cayendo, aquí es muy importante pensar que la aceleración es un vector. ¿Qué quiere decir que sea un vector? Que tiene dirección, magnitud y sentido. Entonces pensemos, ¿hacia dónde? Si yo tengo la Tierra y un objeto está cayendo, ¿hacia dónde siente la aceleración? La siente hacia abajo. Entonces aquí, cuando uno dice que la aceleración es hacia abajo, es porque la aceleración es negativa. O sea que vamos a utilizar el valor que vamos a utilizar para la aceleración es igual a menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces miremos dos cosas que pueden pasar. Cuando yo dejo caer un objeto, o sea, aquí tengo mi objeto, y lo voy a dejar caer, cuando a uno le dicen lo voy a dejar caer, quiere decir que la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. La velocidad va apuntando hacia abajo y la aceleración también va apuntando hacia abajo. Esta es la velocidad y esta es la aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Como las dos apuntan hacia abajo, la velocidad es cada vez más grande. ¿Por qué? Porque está apuntando en la misma dirección en que apunta la aceleración y entonces la aceleración está haciendo que la velocidad crezca. Por eso cuando un objeto cae, pues él va aumentando la velocidad y entre más lejos esté, pues más velocidad va a alcanzar cuando caiga. Eh, Cuando un objeto sube, digamos ustedes tiran un objeto hacia arriba, entonces la velocidad va hacia arriba, pero la aceleración va hacia abajo. Entonces la velocidad va hacia arriba y la aceleración va hacia abajo. ¿Qué causa que la aceleración vaya para abajo y la velocidad para arriba? Que cada vez la velocidad es más pequeña. Hasta un punto en que la velocidad aquí arriba se vuelve cero. O sea, velocidad final igual a 0 metros por segundo. Y de pronto ya empieza a crecer la velocidad, porque ya empieza a hacer la aceleración y la velocidad en el mismo sentido. Y entonces aquí yo puedo decir dos cosas. Primero, que ustedes se fijan, miren que aquí lo tiro con una velocidad inicial y él sube hasta una parte donde ya en la parte final él se queda quieto antes de devolverse. O sea que cuando yo tiro algo hacia arriba, por lo regular la velocidad final es igual a cero. Y lo otro es que el tiempo de subida es exactamente el mismo tiempo que usa para bajar. O sea que si yo calculo el tiempo de bajada o si yo calculo el tiempo de subida, pues ya simplemente sé cuánto es el otro tiempo. Bueno, otra de las cosas es que a uno es muy común que le pregunten cuál es la velocidad cuando llegó al piso. Y entonces la primera idea del estudiante es, profesor, porque él llega al piso y ahí ya se queda. Entonces hay que cambiar un poquito la pregunta. ¿A qué velocidad llevaba un instante antes de tocar el piso? Entonces cuando nos digan la velocidad con que cayó, es la velocidad un instante antes de tocar el piso. Pero y entonces, bueno, estábamos diciendo que solamente lo único que va a cambiar es que ya conozco la aceleración y que es menos la gravedad.
Entonces miremos esta ecuación. Entonces ya no voy a hablar de X, porque no estoy hablando de distancia en el eje X. Voy a hablar de quién. Voy a hablar de y voy a hablar de altura. Entonces, ¿cómo quedan mis ecuaciones? Entonces, y es igual a y sub 0, o sea, desde donde arrancó, más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este menos, ¿de dónde sale? Ese menos sale de esta gravedad. O sea, para no tener que colocar menos 9,8, sino solamente 9,8, entonces el menos lo coloco afuera. Entonces sigamos mirando, la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Otra vez miren el menos acá y es el menos de la gravedad. Y la última ecuación es menos dos veces la aceleración, que en este caso es la gravedad, por la distancia, pero en este caso no es la distancia X, es la distancia Y, o sea, la altura que está cayendo, es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Muchas veces ese menos en distancia quiere decir pues que estamos mirando hacia abajo, ¿cierto? Entonces aquí voy a sacar otra ecuacióncita que nos va a servir mucho, pero esa ecuación está limitada a esto. Para velocidad inicial igual a cero. No funciona de otra manera. Entonces cuando la velocidad, o sea, se deja caer del reposo. Se deja caer del reposo. Entonces miremos la primera ecuación, escribamos otra vez la primera ecuación. Y escribamos, supongamos que esta, yo me voy a dejar caer desde este punto, o sea que este es y sub 0, y voy a caer toda esta altura. Entonces la ecuación es y igual a y sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces miremos una cosa, miremos, y sub 0 es desde donde arranca. ¿Desde donde arranca? Desde H. O sea, arrancó desde la parte más alta. ¿A dónde llega? Llegó a la parte más baja, o sea, llegó a 0. Entonces 0 es igual a H. La velocidad inicial, entonces habíamos dicho que en este caso la velocidad inicial pues es 0, solo funciona para velocidad inicial 0, y me queda que esto es menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado lo puedo pasar al otro lado. Entonces me queda que la altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso siempre y cuando la velocidad inicial sea igual a cero. Si la velocidad inicial no es igual a cero, entonces esa ecuación que acabé de sacar para la altura no es verdad. Ahora miremos, antes de despejar el tiempo, porque de ahí puedo despejar el tiempo, repasemos que yo digo que cuando y es 0 es porque estoy arrancando acá, y estoy llegando al piso, o sea, como que si la distancia fuera así. Entonces por eso digo, bueno, y sub 0 está en H y y está en 0. Ahora sí ya puedo despejar. Miren que de aquí yo puedo despejar el tiempo. Me queda que la raíz de dos veces la altura sobre la gravedad es igual al tiempo que demora en caer. Entonces le agrego otras dos formulitas a mi compendio de fórmulas.